cómo Dios, el trato de Dios con Israel, hermanos, y también, hermanos, qué implicaciones tienen para nosotros como pueblo de Dios y qué aplicaciones podemos tener como iglesia. Romanos capítulo 9 dice la palabra de Dios: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, te ruego en esta mañana que en tu misericordias tú me uses como un vaso para tu gloria y para tu honra. En medio de mi debilidad, Padre Santo, física, glorifícate, Señor. Oro por tu iglesia y por cada visitante que al recibir tu palabra, Señor, tu propósito glorioso, Señor, sea manifestado en cada una de sus vidas. Si algún corazón endurecido, Señor, está en este lugar, que tu palabra, Señor, quebrante toda dureza en nuestro corazón y que tu nombre sea exaltado en la obediencia de tu pueblo. Todo esto te lo pedimos en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. He titulado esta enseñanza: el amor del cristiano por el perdido. Hermanos, en el capítulo 8 hemos concluido, hermanos, la exposición sobre la justicia de Dios. Pablo nos ha dejado claro que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ahora Pablo en estos próximos 3 capítulos, hermanos, va a referirse a la actuación de Dios con Israel. Y posiblemente dicen algunos escritores que Pablo estaba siendo acusado, hermanos, de que había dejado el interés o de amar a su pueblo, al pueblo judío. Como ustedes recuerdan el texto que mi hermano leyó en el capítulo 3, hermanos, Pablo dejó claro que todos somos pecadores, que no hay justo ni aún uno, que ni el judío ni el gentil, hermanos, todos están bajo el juicio de Dios. Y luego nos dejó claro que solamente la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Que no hay otro método, hermanos, que el hombre pecador pueda ser salvo. Que la justicia propia no nos puede salvar. Que nadie es salvo por ser judío. Entonces, mis hermanos, algunos piensan que los compatriotas de Pablo, los judíos, hermanos, lo miraban a él como alguien que los despreciaba y no valoraba el templo, los rituales, la ley y todos los privilegios que Dios les había dado. Y lo primero que vamos a decir, hermanos, en esta enseñanza es que el cristiano, hermanos, debe experimentar un sincero y profundo dolor por el perdido. Pablo va a decir, hermanos, él va a manifestar el amor, aunque lo puedan estar juzgando o tildando de una persona que acusa o dice cosas que no son interesantes o llamativas para el judío. Pablo va a dejar claramente delante de Dios que él ama a su pueblo, que él no desprecia al judío como nosotros tampoco debemos despreciarlos. Por tanto, él dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo está dando una declaración solemne, hermanos, de lo que él está sintiendo, hermanos.
Y en medio de los cuestionamientos de los judíos, Pablo no está enojado con ellos. Pablo no es hostil a aquellos que lo desprecian. Todo lo contrario, Pablo les va a decir: yo a ustedes los amo. Aunque ustedes quieran matarme, aunque ustedes me persigan, aunque ustedes me quieran encarcelar, aunque ustedes me desprecien, Pablo va a decir: yo los amo. Y Pablo dice, y para afirmar esto, dice: hablo en Cristo. Y recuerden que nosotros somos salvos porque estamos ¿en quién? En Cristo Jesús. La pregunta es, cuando hablamos en Cristo. ¿Cómo hablamos, mis hermanos, nosotros? ¿Enojados? ¿Con rabia? ¿Con venganza? ¿Con ira? Pablo dice: hablo en Cristo, porque alguien ha entendido que ahora estamos en Cristo, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que tú y yo ya no podemos estar hablando en nuestra carnalidad, iglesia. Ahora tú y yo tenemos que empezar a hablar en Cristo, en la palabra. Tenemos que aprender a ser guiados y ser guiados por el Espíritu, que nuestra conciencia dé testimonio en el Espíritu Santo que lo que estamos diciendo y haciendo glorifica a Cristo. Así que empecemos a examinarnos. ¿Cómo estamos nosotros hablando, iglesia? Pablo les está, dice, hermanos, hablando en la verdad. No hay engaño en él ni malicia. Él no está esperando que aquellos que los están persiguiendo a él, ellos fallen, o que las cosas, o que sean destruidos. No, él está deseando y quiere dejar claro delante de Dios que él lo que va a decir es verdadero y no es un engaño. No es por querer quedar bien con la gente. No es por querer quedar bien con los judíos o con los gentiles. Cuando tú y yo hablamos, tenemos que quedar bien primero, hermanos, para glorificar a Cristo. Cuando tú y yo hablamos, hermanos, buscamos eso. Todo lo que digamos, iglesia, o hagamos, debe ser dicho o hecho en Cristo Jesús. Es decir, de manera cristiana. ¿Qué dice tu familia cuando te escucha hablar? No aquí en la iglesia, en tu casa. ¿Que estás en Cristo? O dirán, mírelo, viene de la iglesia. Miren al cristiano. ¿Qué dicen cuando nos escuchan hablar? Todo, iglesia, lo que hagamos o digamos tiene que ser hecho o dicho en Cristo Jesús, para que el nombre de Dios sea glorificado en medio de los que no lo conocen. Porque si tú y yo no estamos haciendo eso, escúchame, padre de familia, abuelo, tío, amigo que estás aquí, si tú y yo no estamos haciendo eso, posiblemente tú y yo somos una piedra bien grande de tropiezo al que no conoce a Cristo. Mi conciencia me da testimonio. Y recuerden que la conciencia te puede engañar si no está guiada en el Espíritu. Porque el mundo dice, no, mi conciencia está tranquila delante de Dios. Oh pecador, no sabes lo que dices. Y continúa diciendo el versículo, hermano, siguiente, que tengo gran tristeza, y continuo dolor en mi corazón. Esto es lo que él va a decir. Va a expresar sus sentimientos. Y no es un sentimiento pequeño, es que yo a veces me acuerdo de ustedes. No, tengo una gran tristeza por ustedes. Y esto le produce un dolor continuo, no un dolor los domingos cuando viene a orar a la iglesia. Un dolor continuo, hermanos.
Es un dolor realmente intenso que Pablo está expresando. Hermano, y esta palabra se usa para hablar de algo angustioso, como cuando se habla de un problema cardíaco, hermanos. Como cuando el pecho no te permite respirar, hermanos. Pablo está diciendo: continuamente tengo este dolor por ustedes. Y les quiere dejar claro, hermanos, cuánto los amaba, aunque ellos en ese momento lo odiaban. ¿Qué sientes tú por aquel que te odia, iglesia? ¿Oras por él? ¿Oras por su salvación? ¿O estás esperando que caiga fuego del cielo sobre él? Recuerden que esta enseñanza Pablo se la aprendió al maestro. Aunque él no anduvo con él, pero él conoció a Cristo en revelación. Y él leyó y fue enseñado en las escrituras, hermanos. Mateo 23:37. Jesús se acercó a Jerusalén, hermanos, y miró a la multitud, a la gran ciudad, hermanos, endurecida contra la palabra de Dios. Y miren el lamento de Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Cristo dio ejemplo y se lamentó por la incredulidad de Jerusalén. Pablo se está lamentando y le duele la incredulidad de su pueblo, hermanos. Y por eso a Jesús se conoce como un hombre de dolor, porque él sufrió, hermanos, en carne propia para salvar a los pecadores. ¿Qué sientes tú por el perdido? ¿Te preocupas por tu familiar que no está en Cristo? ¿Nos preocupamos por nuestros vecinos? Hermanos, tenemos que revisar nuestro amor, porque a veces somos egoístas. Nos creemos los elegidos y no tenemos compasión por el perdido. Si tú y yo somos salvos, es por la infinita gracia y misericordia de Dios. Y tú has recibido esa gracia, comparte esa gracia. El impío necesita también a Cristo. Así como un día tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios mostró su gracia para con nosotros. Tú y yo tenemos que sufrir y sentir, y si no lo sentimos, si hoy no sentimos amor por el perdido, que Dios nos perdone, hermanos, y ponga en nosotros un profundo dolor por los que se están yendo a una eternidad sin Cristo. Y posiblemente todos debemos de arrepentirnos esta mañana, porque día tras día el impío se está yendo a una eternidad sin Cristo, y tú y yo somos cristianos solamente tradicionales, de costumbres, de tradiciones, de momentos y emociones, pero no nos interesamos o no nos esforzamos para presentar a Cristo. Hace poco nuestro hermano compartía en la reunión de los varones: si preguntáramos quién ha compartido de Cristo a un impío esta semana, ¿será que toda la iglesia levantaría la mano? Dios quiera que muchos, pero si no lo estamos haciendo, que Dios traiga convicción de pecado, hermanos, y arrepentimiento a nuestra vida. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Tú y yo no vamos a salvar al impío, porque la salvación es del Señor.
Pero Dios nos ha dado el gran privilegio y la responsabilidad. Dios en su gracia nos puso como instrumentos, hermanos, para llevar el evangelio. No va a venir un ángel a predicar. Tú y yo somos la voz de Dios para predicar el evangelio en este mundo perdido. Lo segundo que diremos, hermanos, es que el cristiano debe de hacer todo lo posible para evangelizar al perdido. Versículo 3, iglesia. Porque desearía yo mismo, que dice Pablo, hermanos, ser anatema, separado de Cristo. ¿Por amor a quién, hermanos? A mis hermanos. Y él deja claramente que no está hablando de la iglesia. Él dice, los que son mis parientes según la carne. Es decir, a los de mi nación, mis compatriotas. Y si algunos acusaban a Pablo de haber dejado de amarlos, hermanos, y posiblemente tenían sus motivos, hermanos, por el cambio que han visto en Pablo. Pablo era un celoso judío, hermanos, perseguidor de la iglesia, un fariseo legalista que se levantó contra él, hermanos, muchas veces contra los cristianos, hermanos. Pero ahora Pablo es compañero de los cristianos, ahora predica a Cristo y denuncia ese legalismo. Y entonces dejó de ser un hombre respetado por la sociedad religiosa para ser considerado ahora una plaga, hermanos. Como dice Hechos 24:5. Porque hemos hallado que este hombre, dicen ellos, es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Miren, hermanos, ahora cómo consideraban a Pablo. De ser el perseguidor, ahora viene a ser el perseguido por causa de Cristo. Y los compatriotas de él, hermanos, miraban a Pablo como una persona despreciable. Dando voces, varones israelitas, decían ellos, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley, contra este lugar, hablando del templo. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo, que para ellos eso era un sacrilegio, y ha profanado este santo lugar. Esto era Pablo para los judíos, hermanos, un rebelde sin causa, hermanos, una persona, hermanos, que para ellos él no valoraba lo que ellos más amaban. Así, mis hermanos, Pablo eso no lo usó de excusa para no predicar. Él siguió, hermanos, y quiere demostrarles su amor profundo por ellos. Pablo les quiere expresar cuánto los ama, pero él en todas sus cartas deja claro que ama más a Cristo sobre todos. Hermanos, la mejor prueba, hermanos, dice Pablo, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Y sabemos que en el contexto, hermanos, que se está hablando, Pablo está hablando que él, en su humanidad, él prefiere perderse él para que sus hermanos se ganen. Pero Pablo ya dejó claro en el capítulo 8 que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por tanto, hermanos, lo que Pablo está haciendo es una hipérbole, hermanos, una exageración para demostrar su amor por ellos. Pablo dice, si fuera posible, yo mismo prefiero ser eliminado y condenado por causa de ustedes, maldito por causa de ustedes, para que ustedes puedan ir a Cristo, venir a Cristo. ¿Qué pudiéramos nosotros hacer por el perdido?
¿Qué cosa estarías dispuesto tu iglesia a abandonar por el perdido? Pablo dice, daría lo más valioso para que ustedes se salven. Hermanos, Pablo estaba dispuesto a perderse por causa de su pueblo, un pueblo que lo odiaba, pero Pablo sabía que ellos estaban condenados y necesitaban la salvación, como el mundo está condenado y necesitan la salvación. Separado de Cristo, dice, excluidos de Dios. Y separado es una ruptura, porque el cristiano ahora está en Cristo y es una ruptura con Él, pero esto es imposible. Pero Pablo lo está diciendo para entrar en una condición de anatema, de maldito, porque el que es anatema no puede estar unido en Cristo. Y por tanto iba a ser reservado para muerte eterna, por separación con Dios. Y por lo cual lo único que le esperaría era el juicio, hermano, final. Y el infierno eterno. Si eso pudiese ser posible para salvar a los suyos. Recordemos que la vida eterna es en Cristo Jesús, en nuestra nueva posición con Él, porque en Él está la vida, y esa vida se nos es comunicada a través de Cristo, como dice Pedro 1, segunda de Pedro 1:4, hermanos. Separado de Cristo, solamente queda la muerte, y la muerte eterna. Así, mis hermanos, Pablo dice, esto es por amor a mis hermanos. Esa es la razón que lo motiva. Iglesia, ¿cómo estamos amando al perdido? ¿Estamos juzgándolo? ¿Le estamos mostrando el evangelio? Pablo tenía un profundo amor misericordioso hacia aquellos que estaban camino a la perdición, a causa de su incredulidad y su rebeldía hacia Dios, al mensaje del evangelio. Y esto él lo expresa en un deseo de entrega personal. Si yo tengo que dar mi vida, si yo pudiera dar mi salvación, la daría por causa de ustedes, está diciendo Pablo. Y hermanos, posiblemente Pablo había leído a Moisés. Fue el mismo sentir de Moisés por el pueblo de Israel. Cuando vamos a Éxodo 30. Entonces volvió Moisés, recuerden, Moisés baja, hermanos, con la ley a Jehová y dijo, te ruego, Dios, hermanos, cuando Moisés bajó, ya el pueblo había hecho con Aarón, ya habían hecho un becerro para adorarlo y estaban entregados a la idolatría. Y Dios había decidido solamente dejar a Moisés y castigar a todo el pueblo. Entonces dice la Biblia, volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Y Moisés le dice que perdones ahora su pecado. Y si no, le dice, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Bórrame, quítame. Quítame tu salvación, pero sálvalos, perdónalos. Hermanos, estos solamente son deseos que sabemos que son imposibles, porque la muerte de ningún pecador puede salvar a otro pecador, pero expresan el amor por la salvación del perdido. Sabemos que esos solamente son destellos del gran amor de Cristo por nosotros, que murió para salvarnos a los pecadores. Cristo nos redimió, el único que podía morir por otro y redimirnos de la maldición de la ley fue Jesucristo.
Y Cristo se hizo maldición, hermanos, para que nosotros los malditos pudiésemos, hermanos, ser salvos de nuestra condenación. Así que tanto en el pasado como ahora, hermanos, el pueblo judío tienen que mirar al Cristo, porque solamente hay un camino, una verdad y una vida, y no se llama Israel, se llama Jesucristo. Así que tanto judíos como gentiles necesitamos mirar al Salvador. Y necesitamos orar como iglesia por el perdido, tanto por el judío como por el gentil, para que la luz de Cristo ilumine y la gracia de Dios, hermanos, sea manifestada en salvación para todo aquel que en él cree. Cristo, hermanos, se entregó, sufrió la maldición, convirtiéndose a sí mismo, hermanos. Y esto es lo que Pablo dice. Pablo, hermanos, está en Cristo de tal modo que él dijera: si yo pudiera hacer lo que mi maestro hizo, yo entregaría mi vida por ustedes. El deseo de salvación, hermanos, es por el pueblo judío. Es por sus hermanos. Es mismo era de Israel, hermanos, de la tribu de Benjamín. Hebreos de hebreos, dice la palabra de Dios en Filipenses. Circuncidado al 8º día, como dice la ley, que los hombres deberían ser circuncidados después de nacer. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. Y en cuanto a la tradición, era un fariseo. Así, mis hermanos, que vemos que él está hablando de sus parientes según la carne, según la raza. ¿Qué estás haciendo, hermano, por la salvación de los tuyos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo por el perdido? Estamos siendo testimonio. Estamos siendo evangelio. Es que no quieren escuchar de Cristo, pues muéstrales a Cristo. ¿Y cómo le mostramos a Cristo, hermanos? Con nuestro amor, con nuestra misericordia, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. Pero ¿cuál es nuestro testimonio, hermanos, en el trabajo? ¿Cuál es nuestro testimonio en nuestra casa? ¿Quién somos nosotros, hermanos, cuando no estamos aquí? ¿Somos, hermanos, luz en medio de la oscuridad? ¿Somos luz en medio de las naciones? ¿En medio de los nuestros? Hermanos, así como te preocupas por el alimento diario de tu hogar, mi hermana y hermano, más deberíamos preocuparnos por el alimento espiritual de nuestra casa. Mucho más. ¿Cuánto nos interesa la salvación de nuestros hijos? ¿Cuántas excusas tenemos para no leer la Biblia en nuestra casa con ellos? ¿Cuántas excusas tenemos para no orar con la familia? Pablo amaba a su pueblo y él estaba dispuesto a hacer todo lo humanamente posible por causa de ellos, por la salvación de ellos. Pero él sabe claramente que la salvación es de Jehová. Pablo hace una clara distinción cuando habla de los hermanos en el Señor. Filipenses, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, pero también Corintios nos deja ver, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí en Romanos está hablando de los judíos específicamente, los de su carne, hermanos, su raza, los que son parientes según la carne, dice. Tanto él como ellos, hermanos,
ellos, aquellos que lo creían apestado como una plaga, hermanos, como alguien digno de desprecio, ellos son de la misma procedencia. Eran israelitas, provenientes de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, hermanos. ¿Cuánto deseamos la salvación del perdido, iglesia? Si no la deseamos, pidámosle a Dios que nos dé amor por el perdido, misericordia de la que hemos recibido nosotros. Dice Osh, hermanos, si podemos ver sin conmovernos la condición perecedera de nuestros semejantes, o no estamos dispuestos a hacer sacrificios en su beneficio, somos muy diferentes de Pablo y de aquel que lloró sobre Jerusalén y murió por nuestros bienes en el monte Calvario. Somos muy diferentes, iglesia. ¿No se han puesto ustedes a pensar cómo estos hombres entregaban su vida, todo, por el perdido? Por aquellos que lo perseguían y despreciaban. ¿Es que ellos tenían otro Dios? ¿No es el mismo Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Cuál es la diferencia? El problema no está en Él, porque Él es inmutable. El problema está en nosotros, la iglesia, que posiblemente no conocemos a Dios como ellos lo conocieron y le obedecían hasta el punto que no les importaba entregar toda su vida por Él. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Si no nos conmovemos por el perdido, hermanos, que Dios nos despierte de nuestra indiferencia espiritual. Porque si hemos sido amados cuando estábamos nosotros muertos y perdidos, ¿cómo no amar al que ahora está muerto y perdido? Y no amamos su pecado, no amamos su vida. Lo amamos del modo que queremos que la misericordia y la gracia de Dios los alcance. No estamos con ellos para imitarlos a ellos, sino para mostrarles la luz en medio de sus oscuridades más profundas. No queremos ser como ellos. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Somos luz para un mundo entenebrecido en oscuridad y en tinieblas. Así, iglesia, que Dios nos dé amor, lo repetiré una y otra vez. Que Dios nos despierte y nos perdone y abra nuestros ojos para amar al que se esté yendo a una eternidad sin Cristo. Que tú y yo podamos ser, como leía nuestro hermano esta mañana, atalayas y advertir al impío de su pecado. Que tú y yo realmente nos levantemos no solamente para ser iglesia reunida, sino ser iglesia al estar en el hogar, al estar en el trabajo, al estar en las tiendas. Que Dios nos conmueva, y empezando por mi vida, para realmente amar a aquellos que se están yendo sin la luz de Cristo. Por último, iglesia, los privilegios religiosos no son garantía de salvación. Solo en Cristo hay salvación. Versículo 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y sabemos, hermanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas, privilegios que son solamente de ellos.
de los judíos. ¿Quiénes son los israelitas, hermanos? Los judíos. Fue el nombre que Dios le dio a quién, hermanos, a Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado contra Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y quién fue Jacob? El padre de las 12 tribus. Jacob, hermano de Saúl, hijo de Isaac, y el abuelo era Abraham. Ellos, hermanos, fue la nación que Dios formó y Dios eligió para traer luz a todas las naciones. A ellos fue que Dios los eligió entre todas las naciones. Dios no escogió a Estados Unidos, a México ni a Colombia. Escogió al pueblo de Israel. ¿Y porque eran muy bonitos? No, hermanos. ¿Porque eran buenos? No. Sabemos que no es así. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Aquí vemos el tema de la elección de Dios. Dios eligió a quien Él quiso elegir. Él no escogió de Ur de los Caldeos a varias, escogió solamente a Abraham. Y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una gran. Hermanos, pero no solamente fue el pueblo que Dios eligió, sino que también, hermanos, dice el texto, de los cuales son la adopción. Dios, hermanos, los trató, hermanos, como hijos, y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Era la forma como Dios trató con Israel, hermanos. Y luego vemos en Oseas, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, dice la Biblia. Y de Egipto llamé a mi hijo. De ellos, hermanos, es la adopción, hermanos. Pero no solamente era un privilegio exclusivo. Ellos eran la posesión de Dios. Fue el pueblo escogido por Dios y conocido por Dios entre todas las naciones, como dice Amós. Pero no solamente ellos fueron el pueblo elegido y adoptado, hermanos, por Dios, sino que la gloria de Dios se manifestó en medio de ellos. Una y otra vez la presencia de Dios se manifestó en diferentes momentos en medio de ellos, en una columna de fuego que les guiaba de día y de noche, hermanos, para que no se quemasen, pero tampoco para que muriesen de frío. Pero también en el Sinaí, cuando Dios se manifestó en Éxodo 19, la gloria de Dios se manifestó. Luego, hermanos, lo vemos en el tabernáculo. La gloria de Dios llenó, hermanos, ese lugar, y toda la casa se llenó de humo. Y nadie podía entrar a ese lugar santísimo. En el templo de Salomón, cuando fue inaugurado, también la gloria de Dios descendió. En el propiciatorio, hermanos, ya en el lugar santísimo, en el arca del pacto, aquella tapa que está encima, ahí estaba la manifestación de la gloria de Dios. Pero también la gloria de Dios se manifestó, hermanos, cuando Dios trajo juicio sobre ellos. Ellos pudieron ver la manifestación de Dios. Así, mis hermanos, que esto era uno de los muchos privilegios del pueblo judío. Pero también el pacto, hermanos. Muchos pactos Dios hizo con su pueblo, hermanos. Vemos el pacto abrahámico, hermanos. Luego vemos el sinaítico, hermanos, con la promulgación de la ley en el Sinaí. El pacto palestínico. Luego vemos el pacto davídico, hermanos, del rey de una nación y que mantendría el trono. Luego vemos el nuevo pacto, un nuevo corazón, hermanos, donde su palabra moraría en nosotros. La promesa del nuevo pacto, hermanos. Y todo esto se le pertenece, hermanos, al pueblo de Israel. Todos estos eran privilegios únicos y ninguna otra nación lo tenía.
A ellos se les dio la promulgación de la ley, iglesia. A través del pueblo judío la ley de Dios fue manifestada, fue revelada en el mundo. Cuando vamos a Éxodo 20 y luego después hasta el 23 están los mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, no habló a otra nación, habló al pueblo judío. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y empieza a dar los mandamientos, hermanos, su ley. Fue a ellos que se les entregó. En Romanos dice, hermanos, 3:2, Pablo ha dicho, mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ellos recibieron esa palabra de Dios en sus vidas. A ellos se les fue dado la palabra para que ellos la compartiesen y la obedeciesen, hermanos. Pero no solamente se les dio la palabra, también se les dio el culto. De esto nos estuvo hablando la mujer samaritana. Nosotros adoramos lo que sabemos, dice. ¿Por qué dice? Porque la salvación viene de los, dice la mujer, de los judíos. Porque a ellos se les manifestó, hermanos, este privilegio. Y luego, hermanos, en Hebreos se nos confirma. Ahora bien, aunque el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, así dispuestos estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Meticulosamente, detalladamente, hermanos, Dios les dio las instrucciones cuando leemos Levítico de cómo deberían realizarse los, hermanos, sacrificios. De qué son las cosas que deberían hacerse en el tabernáculo, en el templo. ¿A quién se le dio eso, hermanos? A los judíos. Únicamente se les dio a ellos las promesas. Las promesas, Dios también a través de sus pactos también les entregó promesas, hermanos. Si ellos obedecían su ley y lo buscasen. Promesas de las cuales, hermanos, gran parte, hermanos, se cumplen en su simiente. Gálatas 3:16. Ahora bien, oh Abraham, fueron hechas las promesas a Abraham, perdón, y a su simiente. Dice Pablo y aclara, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos. Pablo deja claro que dice, sino como de uno, y a tu simiente. ¿Y cuál es la simiente de Abraham, hermanos? La cual es Cristo. Las promesas de Abraham dadas a Abraham se cumplen en su simiente. ¿Y quién es su simiente? Cristo. Así, hermanos, que esto fue dado al pueblo judío. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Y cuál es esa promesa? ¿Por qué Pablo fue llevado a juicio, hermanos? ¿Por causa de quién? De Cristo. Hermanos, son muchos privilegios que solamente le pertenecen al pueblo judío. Y otra vez cito a Os, hermano, dice, aunque pertenezcamos a la verdadera iglesia, es una aplicación, y disfrutemos de todos sus privilegios, todavía podemos ser desechados. Nuestra relación externa con el pueblo de Dios no puede asegurar nuestra salvación. Tú puedes estar en una iglesia de muy buena sana doctrina. Tú puedes tener un liderazgo. Tú puedes tener la mejor doctrina, pero si no tienes a Cristo, tú no eres salvo. Recuerden que ya en el capítulo 2, Pablo les había dicho, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino que de Dios. Pablo hace una distinción entre el judío que es, hermanos, circuncidado a los 8 días y el que es circuncidado del corazón.
Porque la circuncisión física de nada sirve, dice Pablo. Por eso para muchos Pablo era un detractor, era hermanos, alguien que los había traicionado. Y ahora nosotros, iglesia, tú y yo podemos ser linaje escogido, real sacerdocio, como dice Pedro a la iglesia. Pero si tú y yo podemos tener todas estas posiciones y no estamos en Cristo y no vivimos en Cristo, no somos de Él. El linaje escogido de Dios está en Cristo y vive para Cristo. El real sacerdocio, esa nación santa, está en Cristo Jesús. Así, mis hermanos y amigos que están en esta mañana, los privilegios religiosos no te salvan. Solamente en Cristo hay salvación. No importa cuántos años tú estés en una iglesia, y no importa si es la mejor iglesia del pueblo, con la mejor doctrina, si tú no estás en Cristo Jesús, estás perdido y necesitas la luz de Cristo en tu vida. ¿De quiénes, continúa Pablo hablando? Son los patriarcas, más privilegios, y de los cuales según la carne vino Cristo. Cristo no vino, hermanos, de otra nación. Cristo vino de los judíos, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y cuando habla de los patriarcas, hermanos, sabemos que se refiere a los padres de la nación de Israel, a través de los cuales son transmitidos las promesas y los pactos que Dios ha hecho. Y esencialmente nosotros sabemos que se refiere, hermanos, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y también, hermanos, a las 12 tribus de Israel. Especialmente, hermanos, hablamos de Judá, que es la tribu a través de la cual vino Cristo. La naturaleza humana del Hijo de Dios, hermanos, fue tomada del pueblo judío. La naturaleza, escúchenme, humana. Porque la divina solamente es de Él. La naturaleza humana fue tomada a través, hermanos, del pueblo judío. Jesús estaba, hermanos, digámoslo así, enlazado con David por la línea tanto de José como de María, hermanos. Cuando leemos la genealogía de Mateos como la de Lucas, vemos, hermanos, que hablan de que Jesús vino del linaje de David y era una de las promesas que se le había dado al pueblo de Israel, tanto en Mateo como en el libro de Lucas. Pero otra vez también nos dice que es de la tribu de Judá, hermanos. Habían 12 tribus, pero fue a través de Judá, hermanos, que vino el linaje de Jesús. Pero no solamente nos dice que es de la tribu de Judá, hermanos, también vemos, hermanos, que estos dos versículos nos dejan ver que era descendiente. Si era de Judá, era hijo de Jacob, por tanto de Isaac y también de Abraham. ¿Qué está haciendo Pablo? Está dejando claro, hermanos, quién era Cristo. Y ustedes y yo sabemos, hermanos, que para los judíos, hermanos, aceptar a Cristo ayer y hoy, hermanos, es muy difícil. Tú y yo, por la gracia de Dios, hoy creemos en Él. Algunos judíos a través de toda la historia han creído, pero la gran mayoría no han creído, ni creen en Jesucristo. Y ellos necesitan la luz de la salvación. Porque nadie se salva por ser judío. Eso no está en la Biblia. Todos. Y por eso Pablo tenía un profundo dolor. Si Pablo supiera que ellos se iban a salvar por ser judíos, ¿de qué sufría? Pablo dijo, si fuera posible daría mi vida, mi salvación por ustedes.
Porque no hay otro camino y otra verdad, hermanos. Solamente en Cristo hay salvación. Y luego Pablo va a hablar de un remanente, hermanos, porque Dios a través de toda la historia ha guardado un remanente de su pueblo. Aquel verbo, hermanos, fue hecho carne. El Logos, Dios se hizo carne a través, hermanos, del linaje de David, de Judá, de Jacob, de Isaac y de Abraham. Y ese verbo habitó entre nosotros. Y Juan da testimonio y dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El máximo honor para la nación judía, hermanos, es que el Mesías vendría a través de ellos. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Y eso no nos debe de nosotros hacer sentir mejor que ellos. Eso debe de nosotros humillarnos y orar por ellos, para que la luz de Cristo alumbre sus corazones. El verbo se hizo carne, hermanos. La humanidad de Cristo, hermanos, se manifestó. El hombre perfecto, hermanos. El verbo es el mismo verbo eterno de Dios que ha existido por siempre y para siempre. Dice Pablo, el cual es Cristo, Dios sobre todas las cosas. Ahora Pablo dice que Él es hombre, pero no solamente es hombre, Él es Dios sobre todas las cosas. Él es el Dios, hermanos, el soberano Dios. Porque todas las cosas, dice, las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, el Padre. Todas las cosas están bajo la autoridad del Hijo. Porque Él, hermanos, no solamente es completamente hombre, sino que es completamente Dios. Todo fue hecho por Él, va a decir Pablo, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombre, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todas las cosas, hermanos, están bajo Cristo. Él es el Dios soberano. Él, hermanos, todo fue hecho por Él y para Él, dicen Colosenses. En Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Antes de que Abraham fuese, yo soy, dice Él. Y todas las cosas en Él, hermanos, tienen su existencia. Nada existe fuera de Dios. Nada, hermanos. Si tú y yo hoy tenemos existencia, es porque Dios nos sostiene. Si Dios quisiera quitarlo, lo quitaría. Y si quisiera no crear nada, no crearía nada. Y si quisiera crear otro universo, lo crearía. Porque Él no está sujeto a nada, hermanos. Él es el soberano de toda la creación. Y Él existe fuera de la creación. Él es atemporal, es decir, no está sujeto al tiempo, ni tampoco al espacio. Ese es el Dios por el cual los discípulos daban su vida para predicarlo. Ese es el Dios que ellos creyeron y se convencieron que había resucitado. Y ese es el Dios que tú y yo necesitamos conocer para que realmente empecemos a entender cuán amor nos ha dado el Padre. Para que realmente empecemos a amar al perdido. Porque en Él habitó corporalmente
no una parte, hermanos, toda la plenitud de Dios, el cual es Dios, dice Pablo, sobre todas las cosas. Él es el bendito por los siglos de los siglos, hermanos. Él es está hablando de la eternidad, siglos de los siglos. Es el eternamente bendito. El que está en Él, hermanos, es bendito. Así que el que está en Cristo realmente ya no está bajo maldición, porque ahora estamos en Él. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Completamente es libre, iglesia. Concluimos. La Biblia, iglesia, nos da claro testimonio que la salvación es del Señor, de principio a fin. Él fue el que nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Ya dijo Pablo en el capítulo 8. Pero también la Biblia nos da claro testimonio que Dios en su infinita gracia ha dado a la iglesia, a nosotros, el privilegio, escucha mi iglesia, y la gran responsabilidad de compartir el evangelio de Jesucristo, por el cual el hombre perdido puede ser salvo. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién, hermanos? Al judío primeramente, y también al griego, al no judío. El judío necesita el evangelio para ser salvo, y el griego también lo necesita. Tú y yo también lo necesitamos un día, y el que aún no está en Cristo hoy lo necesita. Así, hermanos, que cuando tú vayas a Israel, no te vayas a ser judío. Ve y predícales a Cristo. No te vayas ahí a lamentar en el muro, porque eso no hace nada. Ellos necesitan realmente lamentarse de su incredulidad. Necesitamos realmente poner la mirada en Cristo, porque solamente en Cristo hay salvación. Segunda conclusión, hermanos, que la gracia soberana de Dios para nuestra salvación, hermanos, no exime, no elimina, no quita nuestra responsabilidad de anunciar el evangelio. Dios salva, Dios nos convence de pecado, Dios nos redime, nos justifica. Pero Dios nos ha dado el gran privilegio, escúchame, cristiano, y la gran responsabilidad de anunciar el evangelio. Anuncia el evangelio con tu vida, porque es difícil para el no creyente escucharte hablar de Cristo y verte pelear toda la semana, verte chismear o hablar mal de los demás. Es difícil. Dicen, ¿pero qué? ¿Quieren que yo sea un hipócrita más? Pues sí. Porque a veces nosotros, la iglesia, no damos el testimonio que deberíamos estar dando, y por causa de muchos de nosotros el nombre de Dios es blasfemado. Dios es soberano, la salvación es de Jehová, pero Dios te dio el privilegio de hablar y no callar. Habla, vive a Cristo, predica a Cristo, y el que convence es Él. Y por último, así como Dios tuvo misericordia de nosotros, iglesia, cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, ahora en Cristo nosotros también debemos de tener misericordia y evangelizar al que está perdido y apartado de Dios, incluyendo al pueblo judío. El pueblo judío también necesita a Cristo. Nadie se salva fuera de Cristo. Solamente hay un camino, una verdad y una vida, y ese es Jesucristo, Señor nuestro. Demos gracias a nuestro Salvador. Padre, te damos gracias. Gracias por tu infinito amor.
Gracias por tu salvación. Señor, te rogamos por denuedo, por valentía, Señor. Te rogamos, Padre, Espíritu Santo, que pongas en nosotros un amor por aquellos que están perdidos en sus delitos y pecados. Una compasión, misericordia por el perdido. Padre, que nos levantemos esta tarde, Señor, convencidos de nuestro privilegio y responsabilidad ante ti, y que no callemos, sino que hablemos, porque tú nos darás palabras por las cuales el impío puede ser salvo. Guía a tu iglesia, guía, Señor, a cada uno de nosotros, y ayúdanos, Señor. Perdona, Señor, nuestra incredulidad. Perdona, Señor, nuestra falta de compromiso con tu evangelio. Y ayúdanos a hacer nuestra misión como iglesia, a proclamar las buenas nuevas de salvación. Y tú añadirás, Señor, a los que han de ser salvos. Todo esto te lo pedimos en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, iglesia.